Gracias. ¿Cómo funciona? ¿Se nos fue la? No, véalo. No se ve. Ella me sigue arreglo, pero háblate así. Hola, buenas tardes. Buenos días. Quiero dar las gracias al comité organizador por invitarnos a formar parte de este evento. Yo quiero públicamente felicitar a esta junta directiva y a las que le han estado antes, porque demuestran que tienen un auténtico propósito de cumplir con lo que dice el lema, unir a los cirujanos. Actividades como estas son quizá uno de los momentos académicos más importantes que podemos tener en el año cualquiera de los cirujanos. Y lo digo muy en serio, incluso contrastándolo con los congresos internacionales que más nos puedan gustar, porque aquí, como lo han hecho los colegas previamente, comparten qué estamos haciendo hoy cada uno en Panamá. Eso sí es unirse, eso sí es compartir conocimiento, eso sí es compartir responsabilidad. Y definitivamente están demostrando pues, que tienen un auténtico propósito de levantar la calidad de la atención que estamos haciendo en el país. Así que, pues sin más, a mí me pidieron que hablara de un tema un poquito pesadón, que es la lesión pancreática incidental. Es un tema, como les dije, ¿cómo lo activo? Es un tema largo y trataremos de que no sean largos y tocar solamente una información puntual. El putito sí, pero para pasarlo. Para que en el momento en que ustedes se encuentren, choquen o les manden pacientes de estos, sepan cómo comenzar con el trabajo. El incidentaloma pancreático no es un diagnóstico, eso es un hallazgo de imagen, como saben, no asociado a un cuadro clínico por el cual se realizó el estudio de imagen. Entonces, es un escenario clínico de corta duración. Esa corta duración tenemos que dársela a nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que emprender ese trabajo. Quizá ese paciente pues, pueda haber venido referido de un gastroenterólogo o de otro colega. Pero da inicio a una etapa de decisiones y estrategias diagnósticas que tenemos que saber cómo poner en orden. Y acaba en el momento en que ese hallazgo, a ese hallazgo le ponemos un nombre, le decimos que es una masa quística, que es una masa sólida, que es una masa mixta y este tipo de asuntos. Pasa a la otra, porfa. Entonces la meta es diferenciar en esas lesiones que requieren que demos algún tratamiento o bien que solamente demos seguimiento, pero no puede ser que ninguno de nosotros, ni el gastroenterólogo, o sea, ni nadie más decida no mirar eso y decirle al paciente no te preocupes, que eso no significa nada. Eso sí conlleva a largo plazo que le puedan ocurrir cosas malas a ese paciente. Tírame la otra. Entonces, el panorama de los incidentalomas, entre comillas, es bastante amplio y la literatura nos dice que los que más frecuentes son los que son lesiones quísticas del páncreas, son los que en ese esquema están en verde. Y pues de esas lesiones que están en verde, las que más interesan por su potencial de convertirse o asociarse a malignidad son las mucinosas. Así que enfocaremos la conversación en esas. Uno, dos, sí. ¿Sí? Listo, entonces pasamos a la siguiente. Y luego hablaremos solo un poquito de las lesiones sólidas. En mi experiencia, sí, la mayoría de las lesiones verdaderamente incidentales que me ha tocado atender son quísticas. Algunos reportes retrospectivos dicen que hay muchas más lesiones sólidas. No sé a los miembros del auditorio cuál ha sido su experiencia. Ahora mismo, la manera en que yo veo de los que atiendo que con más frecuencia llega un paciente con una lesión pancreática incidental, no es un paciente del hospital, es un paciente que andaba buscando otro seguro de vida y le comenzaron a hacer estudios, entonces le tiene alguna alteración de cualquier prueba hepática, cosas de esas, y le mandan un ultrasonido y ahí ven una cosa. O es un paciente que viene de un urólogo
ya, y que le está estudiando por alguna hematuria o un quiste o alguna cosa suprarrenal y le manda un estudio de imagen y entonces sale algo en el páncreas. Entonces dicen que las masas quísticas son muy frecuentes, 49%. La evolución de la cantidad de esas masas que aparecen en estudios desarrollados por cualquier otra razón ha aumentado a lo largo de las décadas, definitivamente porque la calidad de cada recurso de imagen individualmente ha mejorado y además porque todos estos recursos de imágenes cada vez son más frecuentes, más accesibles, más baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, esquemáticamente, tenemos dentro de las masas quísticas del páncreas más frecuentes porque son una gran cantidad de origen epitelial, de origen no epitelial, masas sólidas que generan a quistes y otra variedad de cosas. Pero, reitero, nos interesan más las mucinosas. Entonces está la neoplasia cística mucinosa y la neoplasia papilar intraductal mucinosa son los principal tema de interés de esta conversación. Siguiendo, por favor. Entonces, ¿cuáles son las herramientas del diagnóstico? Para que ya no se llame masa incidental. Un poquito para adelante. Sí. Ya. Pues la imagen de tomografía o resonancia hecha con el propósito de estudios de la imagen. Porque el paciente puede venir ya que le hicieron una tomografía con un protocolo de una única fase de contraste, dígase fase venosa. Entonces, cuando tú quieres valorar un páncreas, tú necesitas hacer cualquiera de estos estudios con un protocolo pancreático, donde te determinan una fase arterial, una fase portal, una fase venosa y la fase de lavado. Entonces, en estos estudios hechos con esa técnica, ¿sí? Se identifican con mayor facilidad con la resonancia magnética que con la tomografía contrastada. La certeza diagnóstica, es decir, para decir, esta es una neoplasia quística, pancreática, es similar para las dos, pero para especificarla, parece que la resonancia magnética es mucho superior a la tomografía computada. En la práctica, ocurre que la resonancia magnética también se ve influenciada mucho más que la tomografía por el que la ve. A veces solamente con la solicitud que tú le das al radiólogo para el estudio, ellos deciden decir que hay cosas que en realidad no están allí. Entonces hay que ser nosotros como cirujanos un integrador de la información y alguien que pueda discriminar eso y que pueda armar las piezas del rompecabezas, porque si no armas bien esas piezas del rompecabezas, entonces tú no le das tu mejor recomendación de tratamiento a ese paciente. Entonces, la resonancia magnética, más en detalle, ¿por qué te dice un poquito más para especificar el tipo de neoplasia quística? Literalmente es tratar de definir las que son mucinosas de las que no lo son. Pues porque da una mejor definición de la comunicación del tubo pancreático principal con los otros quistes. Y también da muchas veces, porque da más definición de todos los cuerpos que contienen líquido, da mejor definición de que si en ese quiste hay nódulos murales o si hay septos, que son características particulares de las neoplasias mucinosas quísticas. Es preferido para el seguimiento, sobre todo si toca dar seguimiento a pacientes por largo rato, porque solo tienen características preocupantes o como aparecen en la literatura, worrisome features, que después vamos a describir, porque se trata de un método de imagen que no utiliza radiación ionizante. Y la exposición prolongada a radiación ionizante pues también conlleva algún riesgo aumentado de desarrollo de cáncer. Así que ese sería el método ideal para eso. La otra herramienta que es muy útil es el análisis del fluido. ¿De acuerdo? En el fluido se analiza la mucina, el antígeno carcinoma, la amenaza, la citología y está descrito, pero yo personalmente no tengo ninguna experiencia con que cuando le hacen la aspiración del líquido, que fundamentalmente lo hacen los gastroenterólogos que hacen ecoendoscopía, que muchas veces son los que envían el paciente hacia nosotros para compartir un concepto, pues no veo que le ordenen el análisis de mutación de Carras en el líquido. De hecho, no sé si Panamá está disponible en los laboratorios de genética la determinación del Carras mutado en el líquido. Luego, para
una muestra de líquido cualquiera. Se supone que si la amilasa es debajo de 250, se excluye el pseudoquiste. Se supone. Entonces, si el CDA es mayor de 192 nanogramos por mililitro, eso tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena para una neoplasia mucinosa. Pero no diferencia una neoplasia mucinosa que tenga, que sea benigna, o una que tenga displasia de alto grado, o una que de hecho tenga un carcinoma invasor. Eso con los líquidos no se puede. Y la citología, pues tiene una especificidad alta, pero tiene una sensibilidad bastante baja, así que tiene un pobre rendimiento para el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque para que tengas citología, tú tienes que poder tomarle una muestra de algo sólido a ese quiste. Y más tarde, pues vamos a ver unas imágenes de cómo es la cosa de la econdoscopia, y verán la característica de las agujas y van a ver lo difícil que es obtener algunas células de allá. Entonces, de la econdoscopia, que es una herramienta fundamental, ¿cuáles son sus particularidades? Pues mira, es un adjunto a los estudios de imagen seccional. Y vale la pena mencionar la econdoscopia para generar imagen y colocarle una casilla aparte que la econdoscopia para tomar una muestra de esa lesión sospechosa de ser una neoplasia mucinosa. Es un examen que se tiene que realizar bajo sedación o anestesia. Es un examen que genera bastante faena para el gastroenterólogo que la está haciendo. Se recomienda, sobre todo, cuando en el estudio por imagen hecho con propósito de hacer la descripción, es decir, la tomografía trifásica con protocolo de páncreas o la tomografía, la resonancia magnética para páncreas con contraste, ¿sí? Encuentren en ese estudio características preocupantes. Y lamentablemente, la parte de la descripción morfológica genera mucha variación diagnóstica interobservador, es decir, entre el radiólogo que le está haciendo. Igualito como ha ocurrido toda la vida con la interpretación de un ultrasonido que haces transabdominal de cualquier parte del cuerpo. Hay veces que la ves, que no la ves, y lo malo de eso es que a pesar que tú puedes registrar una econdoscopía porque tomas un video de todo lo que hiciste, no es una cosa que tú puedes comparar por los mismos puntos como puedes hacer con una imagen seccional. Entonces, la ecografía endoscópica, al igual que la ecografía transabdominal y la ecografía quirúrgica, ha mejorado su rendimiento diagnóstico al adicionar contrastes específicos para ecografía. Entonces, hay contrastes que al aplicarlos durante la econdoscopía pueden demostrarte o realzar nódulos en la pared de la neoplasia sospechosa de ser una neoplasia mucinosa quística de páncreas. Así que si el econdoscopista tiene eso, pues le agrega valor al estudio que está haciendo. No es verdadero que todas las veces, igual que nosotros en un momento en un hospital público o privado, tengamos todos los recursos. Así que todas estas cosas que les he presentado de recursos diagnósticos a veces también nos dejan vacíos, a veces también tienen sesgos, su procesamiento de laboratorio no fue perfecto y entonces no quedamos como aparece en las guías o en las recomendaciones que uno, certerito, tranquilo, no te preocupes que este es este tipo de neoplasia y entonces hay que operarte o no, hay que vigilarte. Siempre corremos el riesgo de no estar parado en el lado correcto de la cancha. ¿Cómo se hace esa biopsia por econdoscopia? Bueno, depende de dónde está localizada la lesión y a veces es más fácil que el endoscopista la haga desde el estómago, si es para el cuerpo o la cola, o es un poquito más difícil cuando está en la cabeza del páncreas porque tiene que agular el endoscopio y resulta que para todos los calibres de aguja no es lo mismo dar esa angulación. Entonces dicen, es que no estoy cómodo y no le puedo llegar. Más allá de ello, dame la otra. Habitualmente la muestra que va a dar es una FNA. La FNA obtiene células. La interpretación de una FNA, como otras FNA que ustedes pueden hacer para otras masas en el cuerpo, que puede ser la parótida, un ganglio, la mama o el tiroides, pues a veces es esquiva. Primero porque hay la cantidad de células. Y si la que pullaron en realidad esas células representan la masa, y entonces si en verdad tienen características que te conllevan a pensar, no, ahí en esa masa hay algún tipo de displasia. Entonces, lo que les dije, hay dificultad para angular el endoscopio. Las agujas de 19G son las agujas que se pueden considerar un trocut. Las de 22 y 25, que son las más frecuentes, son las que habitualmente te dan una FNA. ¿Y cuándo entonces la indica? Pues la indicas la biopsia por econdoscopía otra vez, cuando el resultado que potencialmente puede salir de ahí va a cambiar la recomendación de manejo que tú puedes dar a respecto de seguirte una vigilancia o
Si te sale que tienes una displasia de alto grado, cosas como esa, entonces indicarle al paciente una cirugía. Tiene contraindicaciones relativas y las contraindicaciones relativas las cargan las personas que deciden hacer o no algo, pero hay pacientes pues, que si la distancia entre el transductor y la lesión, que es la meta del operador, tiene más de 10 milímetros, 1 centímetro, el calibre de la aguja y su firmeza no es perfecto como para decir estoy llegando al sitio que quiero llegar. Y también pues los pacientes muchas veces, y en esta era están tomando anticoagulantes, aspirina y cosas como Xarelto y cosas de estas, y tienes un riesgo de sangrado. Así que se asumen también muchos riesgos, o el operador asume riesgos y las cosas no son perfectas. ¿Cuál es el rendimiento de esa biopsia de FNA cuando se hace? Bueno, lo que sí sabes es que le agrega algún valor a solo hacer una valoración morfológica, pero como tiene tantas limitaciones de obtención de la muestra y la calidad, si no te sale nada, no le aumentaste ningún rendimiento, pero le aumentaste el costo y sometiste a anestesia a otra serie de cosas. Por eso es que se hace si va a cambiar tu manejo. Entonces, el riesgo de complicaciones reportan que es bajo, lo que reportan, y entre ese 3.4% de complicaciones, las más mencionadas son la pancreatitis, la hemorragia o la perforación. Otra, por favor. Entonces, esta tabla es una tabla de resumen en donde te dicen pues algo de la historia clínica, el tipo de sexo, si es más predominante en hombres, mujeres y todo lo demás, pero a la que yo le doy más valor para nosotros cirujanos, porque también es lo que tenemos más accesible y es poder ver las imágenes. A nosotros nos interesan entre estas dos mucinosas, en el IPMN, pues definir si es de ducto principal o es de rama lateral, y que si tiene vinculación al ducto pancreático principal. Si uno ve múltiples imágenes pequeñitas alrededor del ducto principal, probablemente son múltiples ramas IPMNs de rama lateral. En contraste, las neoplasias mucinosas quísticas habitualmente son quistes grandes, tienen septos gruesos, pueden tener nódulos morales, no tienen comunicación con el ducto pancreático, y nuevamente eso destaca que el estudio que uno debería apoyarse más, si lo tiene disponible, es una resonancia magnética bien hecha para ese propósito. Los cistadenomas serosos, las neoplasias quísticas serosas, también pueden ocupar gran volumen o no, pero a diferencia de las mucinosas, entonces, habitualmente si tiene septos, son septos pequeños, y las cavidades quísticas son cavidades pequeñas, ¿ya? Los hallazgos de coendoscopia son los que mencionamos antes, y también hablamos un poquito de lo que hubo de citología y del líquido. Así que ese sería un cuadro de referencia y repaso. Por favor, la siguiente. Entonces, si las que nos preocupan son las mucinosas, pues para eso hay guías, y hay guías que ya se vienen realizando hace varias décadas, y las primeras iniciativas comenzaron en el 2006 en unas guías que se llamaban las guías a los criterios de Sendai, y se han ido revisando y evolucionando, y hay nombres representativos como el de Tanaka, que son de los médicos que se han dedicado al estudio de estas cosas, y la última revisión de estas cosas ocurrió en el 2023 y se publicó en el 2024, y nos dicen que las neoplasias intrapapilares mucinosas corresponden al 38% de las neoplasias quísticas del páncreas. Siguiente, por favor. Ese documento, que es de acceso gratuito, libre, sin pagar ni nada de eso. Entonces, tiene 16 páginas y yo recomiendo que todo el mundo lo lea. Que lo lea porque a pesar de que es pesado, los va a colocar en el contexto adecuado de cómo dirigir ese paciente. Entonces, ¿qué ocurre con los IPMN? Pues tienen una prevalencia amplia ya de desarrollo de cáncer, de tener cáncer en el IPMN. Relatan cosas entre 6 y 46%, ¿sí? En los que... Sí, gracias, no te preocupes. En los que son de rama lateral, el promedio es 31%. En los que son de ducto principal, 62%. Y esa es la razón para tenerlos pendientes, y esa es la razón de poder decirle a una persona si tiene un IPM o no. Entonces, el pronóstico del paciente que tiene IPMN y que ha surgido un cáncer a partir de ese IPMN es muy similar al del adenocarcinoma ductal pancreático, y sabemos que ese no es bueno. Entonces,
Cuando la lesión es incidental, regresamos a entender, es una persona que no tiene síntomas. O sea que si tú logras dar un seguimiento adecuado a ese paciente, o lo curas porque hiciste un tratamiento, tú estás evitando que un paciente desarrolle una enfermedad que tiene una expectativa muy pobre de vida. Si entre alguna cosa que uno hace en medicina se puede decir que curamos, eso sería curar a un paciente. Dale, por favor. Entonces, estas son imágenes locales de IPMN de rama lateral. Por favor, dale clic a la ventana del lado izquierdo. Sí, ya te digo. Echa para atrás. Entonces, ahí lo que les va a llamar la atención son estos nodulitos, ¿ya? Y ahí ven el ducto principal, ¿sí? Y están más ubicados hacia el cuello y la cabeza del páncreas. Ese es un tipo de paciente al que te interesa saber si ese paciente tiene características preocupantes. Porque si tiene características preocupantes, entonces, ¿qué es lo que le tienes que recomendar? Una cirugía de cabeza de páncreas. Y la cirugía de cabeza de páncreas también dice, bueno, es que no es poca cosa lo que te estoy recomendando y tiene morbilidad y un montón de cosas. Eso sin saber si en realidad tú tienes cáncer adentro de esa lesión. Sí, entonces eso es lo que hace que las lesiones sean delicadas. Dale lo mismo a la otra, por favor. Entonces, ese es el mismo paciente en el corte coronal. Dale a la barrita de abajo. Entonces, no son las mejores imágenes de resonancia magnética, pero les digo, son bastante buenas. Ahí se ve la comunicación. Ese tubito que veían ahí con el ducto principal nos permite a nosotros, que no somos los radiologazos, darnos cuenta de, oye, claro, eso es lo que tiene el paciente y lo coloco en una casilla y lo llevo por ese lado y le explico. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya que se ve más bonito, estas sí son imágenes de internet. Estas son imágenes de internet donde demuestran que está el ducto principal pancreático con esa forma más o menos de S que se describe clásicamente. Este tiene gran tamaño, este probablemente tiene más de 4 centímetros. Esta es la dilatación del ducto pancreático principal totalmente. Y este es el tipo mixto, cuando se involucra una rama lateral, cuando se involucra el ducto principal. El subtipo histológico del IPMN que tengas tiene que ver con el pronóstico y su agresividad, pero evidentemente, y como les dije antes, muchas veces esto no lo logras con la biopsia por la econdoscopia. Esto es una cosa que sabes después que lo resecaste. Y mucha de la información de esos porcentajes que ven y que son muy amplios y que varían, que le estamos presentando a lo largo de esto, viene de los pacientes que sí resecaron. Entonces, a veces los autores hacen observaciones que yo, pues, que en mi cortito cerebro yo no logro entender cómo las hacen. Dice, es que muchos neoplasias mucinosas quísticas no se diagnostican. Entonces, de verdad es que los riesgos tienen que ser mucho menos de los que se plantean en los pacientes que están resecados. Entonces, ¿tú cómo haces esa relación, esa inferencia, si tú no sabes cuántas neoplasias mucinosas quísticas en realidad hay en el mundo? Entonces, son a veces unas observaciones un poco temerarias que hacen, pero son expertos, pues. Ellos pueden decir muchas cosas. Yo sí creo que cuando estamos en esta práctica, lo que tenemos la obligación es, por lo menos, decirle al paciente, oye, lo que tú tienes se llama así, o por lo menos hoy se llama así. En tanto parezca un mejor estudio, que te dé una más certeza, para que tú puedas esperar qué cosas de tu vida y tomar decisiones sobre tu vida y saber a qué te arriesgas. Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que yo le charlaba, de que se describen en esas guías, el consenso de Kioto, que antes fue Fukuoka y que antes fue las guías de Sendai, de que cuáles son las características de alto riesgo. Y con una característica de alto riesgo, muchas veces la recomendación, si el paciente es apto o está fit para cirugía, es hacerle una cirugía. Entonces, características estas, que tú tengas un nódulo mural realzante de más de 5 milímetros, que esa neoplasia mucinosa quística tenga un componente sólido, o todo es o, basta con una de ellas, que la citología sea positiva para malignidad, que tenga un ducto pancreático principal más de 1 centímetro y estas cosas tienen un valor predictivo positivo de malignidad de un 56 a un 89% según esas publicaciones, ¿no? Dicen, ¿está justificada la cirugía? ¿Por qué? Porque dice que la supervivencia libre de enfermedad 5 años después de la recesión de un IPMN es 96%. Hay que ver cómo le va con la cirugía, si la cirugía está perfecta. Sabemos que la cirugía de páncreas no te permite esas cosas, ¿ya? Entonces, estas son las características preocupantes. Entonces, dice que si tienes 2 de estas o más, entonces tú tienes también que hacer una recomendación quirúrgica y si no, entonces puedes
hacer vigilancia. Excepto, vamos a leer, entonces tienes una dilatación del tubo pancreático principal entre 5 y antes de 1 centímetro, tienes un crecimiento de quiste de más de 2.5 milímetros por año. En la guía previa de 2017 era de 5 milímetros por año, esto lo redujeron. Si tienes niveles elevados de CA19-9 séricos, entonces es una característica preocupante, pero es que un nivel elevado de CA19 sérico, una lesión que teóricamente es benigna, no tendría por qué estar elevado. Si tienes nódulos murales realzantes menos de 5 milímetros y si el diámetro del quiste es menos de 4 milímetros, entonces puedes darle un seguimiento y después les muestro cuál es la recomendación de frecuencia de seguimiento, pero hacen esta advertencia, ¿sí? Que si todas se asocian a un riesgo mayor de displasia o alto grado de cáncer, y si el paciente es joven, aunque solo tenga una, la expectativa de vida de él por demografía se supone que es mayor. Entonces la decisión de ofrecerle una cirugía o no debe hacerse a la medida y en discusión con este paciente. Por favor. Entonces esta es la imagen de la econdoscopia. Esto negro todo es supuestamente la neoplasia mucinosa quística, y eso que ven ahí, un gris ahí oscurito, ese es el nódulo en la pared. Al administrar la administración de contraste específico para ecografía, entonces ese es un nódulo que realza. Y esa cosa de menos de milímetro, bueno, de menos de centímetro, es lo que el econdoscopista tendría que poder samplear con la aguja que tenga. Así que es complicado. Dele por favor, Patricia. Entonces, la vigilancia, entendemos que se la da para los IPMN de rama lateral. Se plantea en esta guía actualizada del año 2023, publicada en 2024, que si tú tienes un IPMN de rama lateral de menos de 2 centímetros, primero a todos les haces un estudio de control en 6 meses. Y luego de eso, al que tiene menos de 20 milímetros, lo vuelves a examinar con imagen a los 18 meses. El que tiene entre 20 y 30 milímetros lo vuelve a examinar al año. Y el que tiene 30 milímetros, entonces tú lo vuelves a ver a los 6 meses. Y así sigues, por lo menos durante 5 años. Entonces, dice que si después de 5 años no hay ningún cambio en quística en menos de 20 milímetros, dice que no lo tienes que seguir. Yo creo que esa va a ser una decisión muy personal del paciente. Y las recomendaciones para la suspensión de la vigilancia, quizá, como les dije hace un rato, podrían no ser aplicables a los pacientes más jóvenes, porque aparentemente con el tiempo hay un riesgo acumulado de desarrollo de cáncer. Continuamos. Entonces, cortito, con las neoplasias mucinosas quísticas que le dije hace un rato, todas las neoplasias mucinosas quísticas de más de 40 milímetros, 4 centímetros, deben ser resecadas. Sean sintomáticos o no. Otra vez, cuando ya nos meten cosas como esta en la guía, eso no aplica tanto a lo que teníamos originalmente. Ya no estamos yendo a la ruta de, bueno, si soy yo el que le hace algo o no al paciente. Nosotros no debemos tomar una decisión por el paciente. Nosotros tenemos que explicarle al paciente las cosas tan detalladas como la entendemos nosotros, en palabras que ellos la puedan entender, para que el camino que se escoja sea responsabilidad de ellos. Esa es una carga que nadie debe quitarle jamás a un individuo. Entonces, si esa neoplasia mucinosa quística, al igual que el IPMN, tiene un nódulo mural, también es una característica de riesgo y te sugiere que tú tienes que recomendarle al paciente que podría ser lo más beneficioso para él realizarse una cirugía. Siempre que no tenga característica de riesgo como un nódulo mural y son menores de 4 milímetros, puedes vigilarlo. ¿Cómo se vigila? En este caso, cada 6 meses durante el primer año y luego anualmente si no se observan cambios. Y si no tienen características preocupantes y tienen menos de 4 centímetros, a pesar de eso, este tipo que tiene un riesgo de 30% de desarrollo de cáncer, debes vigilarlo de por vida siempre que sean aptos para cirugía. Dice entonces que si ya tienes muchas enfermedades y no pasas unas pruebas de anestesia o pruebas de geriatría o medicina interna, dicen que ya no los deben vigilar. No me parece que sea lo más correcto. Continúa, por favor. Dale clic al lado, al del lado izquierdo. Espérate que se nos fue la señal. Dale ahí, igualito abajo. Entonces, esa imagen del lado izquierdo, ustedes ven una notable dilatación de las vías biliares interhepáticas, una vesícula grande. Este es el cuerpo del páncreas y esto que ven es un ducto pancreático enormemente dilatado y ven pequeños quistes alrededor.
en la cabeza del páncreas por esas secuencias de resonancia magnética. No propiamente se destaca una imagen en esta que le estoy presentando, pero se reporta una masa mixta en la cabeza del páncreas de 3 centímetros. Entonces tú ves a lo largo del cuerpo muchos quistecitos hasta la cola. ¿Qué fue eso? Eso era un IPMN que se dejó evolucionar o malignizó. Y esa paciente, de hecho, debutó con ictericia. No tiene nada que ver con el título original de que masas incidentales de páncreas, pero es un ejemplo de a dónde puede ir eso si el paciente no tuvo la fortuna de que alguien lo pillara. Pon el lado izquierdo, el derecho, por favor. Entonces, esa es la misma imagen, pero se notan mucho más claras los IPMN de rama lateral que están a todo lo largo del cuerpo del páncreas hasta la cola. Entonces, es quizá la imagen que tenemos que recordar. La siguiente, por favor, Patricia. Entonces, esta es una guía recomendada, es el resumen de la que hemos hablado de cuando hacemos la econdoscopia y la FNA, es decir, si tienen características preocupantes, cuando dirigimos a cirugía, y estas flujogramas están disponibles en todas las guías, como les dije, la guía de Kioto, la guía de Fukuoka. Fundamentalmente no ha cambiado la recomendación de cuándo llevas a cirugía y de cuándo haces la biopsia, sino lo que ha cambiado es la recomendación del el corte del derrama lateral o el decrecimiento de más de 2.5 milímetros por año. Pon la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué a veces, aunque tú tengas una resonancia, una tomografía trifásica teóricamente buena, hecha según protocolo bueno, porque eso es personal, yo digo que hay que hacer la resonancia, ¿sí? Porque te ofrece la capacidad de verlo con mucha más facilidad. Dale play, por favor. Este es el mismo paciente, este es el coronal y este es el sagital, mismo paciente. Entonces este es el territorio del páncreas y no sé si pillan algo por aquí, discretamente de una densidad un poquito menor al resto del cuerpo del páncreas. Alguna gente lo puede pasar de largo, alguna gente puede decir que es la adrenal. Ponte el otro. Eso era predominante o se resaltaba por encima de la curvatura menor del estómago. Esta es la glándula pancreática y aquí otra vez hay una hipodensidad. Y listo pues, está muy claro, porque estamos aquí, porque lo estamos señalando. Pero uno ve tomografía de corredera en el hospital, uno ve tomografía de este tipo de paciente cuando tiene 5 pacientes más en la consulta, el radiólogo lo ve en su sala de informe cuando está informando 20 pacientes más, quizá del mismo tipo de estudio, de estudios diferentes. Entonces esas cosas se pueden pasar. Y hay cosas que a veces están en un estudio que le podrían comprar una oportunidad, un tiempo a un paciente y nosotros no los pillamos. Ponte ahora la siguiente diapositiva que va a ser, la siguiente diapositiva, exacto, esa va a ser la resonancia magnética y va a ser la resonancia magnética de ese mismo paciente. Dele. Entonces dice, coño, yo no entiendo nada de eso porque los colorcitos no están iguales. Pero pues por topografía te ubicas en el mismo sitio y todo eso que ven ahí blanco detrás del páncreas era eso que no era tan fácil de notar en la tomografía trifásica. ¿Ves? Cuerpo del páncreas aquí y esta cosa detrás del cuerpo del páncreas. Y no propiamente está alterando la morfología del cuerpo del páncreas. ¿Sí? Del otro lado, Pati, por favor. Yo soy un convencido de que nosotros tenemos que ver tantas imágenes de tomografía y resonancia como podemos. Soy un convencido de que tenemos que hacer ecografía. Soy un convencido de que nosotros tenemos que utilizar todos los recursos de imagen que podamos y poder interpretarlos porque somos los que podemos hacer la mejor asociación anatómica. Nadie más entra adentro de los pacientes. Así que nosotros, si vemos esto con frecuencia, si estamos alerta a las descripciones, vamos a llegar más allá de lo que puede llegar algunas veces el radiólogo. Y por supuesto, esto no se trata de asumir todas las responsabilidades. Esto se trata de compartir con ellos, enriquecerte de ellos y que ellos se enriquezcan de ti y que eso se convierta en una mejor atención para el paciente. Por favor. Entonces, masas sólidas incidentales, siguiente, ya les dije, desde mi punto de vista, son muy pocas, que verdaderamente son incidentales.
toda vez que te hagan un estudio del abdomen por un dolor de barriga, eso no tiene nada incidental si te aparece algo en el páncreas. Entonces, es un flujograma muy similar al anterior y fundamentalmente se trata de que si algo realza o no realza. En cualquier situación, una masa sólida del páncreas se biopsia, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar cosas como adenocarcinoma pancreático, puede ser que te dé una NET pancreática y hay otro tipo de masas como la que dije, son masas sólidas que degeneran y se convierten en cosas menos frecuentes, pero son los adenocarcinomas pancreáticos definitivamente los que merecen consideraciones de tratamiento, terapia sistémica y o no de resección, y luego el NET pancreático, dependiendo de sus características de dulce proliferación y demás, esto pueden indicarte que tienes que hacer una cirugía o no. Si ese NET generaba una sintomatología, no es un incidentaloma y lo tienes que considerar de otra manera, si es el somasticinoma, el insulinoma, u otro tipo de tumor. La otra diapositiva, por favor. Entonces, esta es una situación muy especial. El tumor neuroendocrino pancreático grado 1, es decir, es bien diferenciado, ¿sí? Muchas veces puede ser que lo descubras en un paciente que tiene 60, 70 años y que tiene morbilidades. Entonces, es aceptable que eso tú no lo operes. Si el tamaño es menor de 2 centímetros, definitivamente es asintomático porque si es funcional, está generando problema y un tipo de atención tienes que hacerle. Y aquí hay una cosa que no puse en ninguna diapositiva, pero a veces algunos tumores que tienen un buen pronóstico como esto y tú no los puedes operar, vale de terapias que no son tan estándar como la ablación, justamente ablación guiada por la endoscopia, o si tienen ventana para hacerse por radiología intervencionista, una ablación guiada por radiología intervencionista. Entonces, un paciente con mal performance y tiene un tumor bien diferenciado, NET pancreático grado 1, entonces podrías vigilarlo, pero aún así debes darle una vigilancia de imagen cada 6-12 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hay que escenarios clínicos muy especiales, porque el que les decía, pues, a veces las biopsias repetidas son insuficientes o no son diagnósticas. Esto ocurre real, estas son cosas que hemos tratado en nuestra medicina pública, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Ella encuentra una masa a una persona en el páncreas. Y claro, pues vamos a hacerle el menor daño porque esa es nuestra filosofía de trabajo. Vamos a que el radiologista intervencionista le haga una biopsia. Y entonces, ¿y qué tal si se la hace el econdoscopista? Bueno, pues primero el econdoscopista, pasaron semanas, le hace la biopsia, no sale nada de la biopsia, chuleta, pues entonces es porque la aguja es muy finita. Y bueno, entonces manda a la radiología intervencionista. La radiología intervencionista le hace una biopsia transabdominal, o sea que también atraviesa el estómago, ¿de acuerdo? Y entonces le hace la primera muestra y resulta que no tenía nada representativo para ser estudiado. Bueno, vamos a hacerle una segunda. Y la segunda vez que le hacen la muestra, la paciente se choca y la mandan a UCI una semana. Algunos de ustedes habrán tenido esos pacientes que le hacen una biopsia y, hey, ¿qué pasó? No era una biopsia, el menor daño y todo lo demás. Y bueno, es que sangran. Así que, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así con las manos y no le podemos dar respuesta al paciente de qué tiene? Nosotros jugamos un rol. Quizá no es el más cómodo, pero es el que nos toca jugar. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestras herramientas son la laparoscopia, la biopsia guiada por ecografía operatoria, y por eso es que tenemos que agarrar el ecógrafo que esté en la sala o conseguir uno y pasársela a todos los pacientes que tenemos alrededor para que seamos familiares con ultrasonido. Y bueno, estas son nuestras herramientas de biopsia de menor daño, pues los TruCut, que con estos calibres sí te dan bloques de tejido que facilitan el examen que puede hacer el patólogo y nos da una mejor respuesta. Dale adelante. Entonces, esos son esos ejemplos. Ejemplos de casos que ya pasaron por la radiología y no nos dieron cosas. O nos dijeron, no tengo ventana. O dice, no, eso está muy pegado al colon. Así que yo no lo voy a hacer. Y entonces quedamos con ese paciente guindando, pues tiene una masa. Probablemente eso no fue incidental. Probablemente el paciente tuvo dolor o algún tipo de cosa. Pero lo que yo quiero mostrar es el ejemplo de que nosotros podemos hacerlo y podemos dar una respuesta. Y tú dices, claro, esa vaina puede sangrar. Bueno, ten algún recurso que bloquee un sangrado. Ten un instrumento bipolar, ten hemostáticos, ten otro tipo de cosas disponibles. Y alguna sangra. Cuando usamos el TruCut, desde mi punto de vista, que se puede disparar de dos maneras, ¿no? Con un gatillo o dos gatillos, yo prefiero presentarlo solamente con la punta abierta, porque lo único que se mueve es la camisa y la aguja no va más allá. O sea que tú sabes que a la profundidad de que tú le lleves, hasta allá va a llegar esa aguja. Cuando tú estás encima del páncreas, tú dices, ¿y dónde diablo está la vena? ¿Y dónde está la arteria? ¿Y quién sabe más? Entonces, por eso lo hago de ese modo. Esto dice, aquí no tiene nada de incidental, pero el mensaje con esta es, hagan siempre la laparoscopia. Yo resiento que en muchas guías de manejo de neoplasias
siempre queda como a un ladito o una recomendación, bueno, que si tú tienes la paroscopia, considéralo, que si tu grupo la tiene, hazla. Hey, es que esas vainas a veces no se ven en las tomografías y mira todo lo que tiene ese paciente sembrado por todos lados. Definitivamente es un paciente con pocas oportunidades, pero estás dando una respuesta. Avanza un poquito ese video, un saltito ahí. Y tomen todas las biopsias que puedan de todos los lados que puedan, siempre y cuando sepan que no vamos a hacer daño. Dale un poquito ahí, dale, salta ahí. Esto es lo siguiente. O sea, ustedes si usan el ecógrafo transabdominal, van a comenzar a ver cosas. Y en el momento en que tienen que hacer alguna vaina transoperatoria, ven cosas como esa. Ese paciente era un paciente que tenía un insulinoma y teníamos que encontrar dónde estaba para poder resecarlo, para hacerle una vaina que no lo dejara diabético. Entonces, a través de ese recurso, pues lo identificamos. Y échale un pelito para atrás, para ver esa imagen otra vez. Es ese paciente que dije primero, que tenía unos hallazgos de tomografía, unas imágenes hipervasculares en el páncreas, que tenía 2 años dando la vuelta entre el complejo, el oncológico, le hacían la biopsia, ninguna salía, y entonces el cirujano que estaba con él, o sea, la paciente buscaba a ese cirujano, pues. Y en una visita general dice, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué más hay? Era lo único que quedaba, nosotros estábamos contra la pared. Entonces, tratamos de hacer la biopsia por Trucut, entendiendo que esa es una lesión hipervascular, y aquí es donde las vainas no son perfectas, y aquí es donde a veces uno asume riesgo un poquito supuestamente para beneficio del paciente, y como era tan hipervascular, pues eso paró, eso uno lo selló, y si lo presionas, pues parará, pero ya la llevaste a quirófano y desarrollaste una expectativa, y cuando ves el Trucut, ahí no hay nada, ahí hay sangre, y te encuentras entonces una encrucijada, y pues lo que hicimos fue, no le voy a tomar más biopsia porque las voy a poner a sangrar, así que le quité un pedazo de cola y vaso. ¿Qué resultó de ese paciente? Esa es una paciente que hace 20 años le habían quitado un riñón derecho porque supuestamente tenía un quiste y todo había salido todo muy bien con ese quiste. Pues la biopsia resultó que era metástasis de células claras del riñón. Entonces terminó yendo al tratamiento que le correspondía a ese paciente. Hacer resecciones, para eso o porque tenías el IPMN y tú ya lo estás tratando, hay que ponerlo siempre en un contexto. Porque no solo la morbilidad de la técnica, que si la hemorragia, que si la fístula pancreática y todo lo demás. Algunos de esos pacientes los vas a dejar diabéticos o pronto van a ser diabéticos porque le estás quitando reserva pancreática endocrina. Y eso hay que decírselo, porque eso también afecta su calidad de vida. Avanza al final, por favor. No, perdón, en la diapositiva siguiente. Esa no, yo creo que repitió. La flechita, esa flechita. No, esa flechita, esa otra. Esa flechita. Esa. Algo pasa. Dale escape. Eso no lo vamos a saltar. O sea, mis ideas finales, ¿cuáles son? Siento, yo, pueden no estar de acuerdo, pero tenemos un deber de definir cuál es la naturaleza de la masa. Si no, el paciente se va tan igual como llegó. Recuerden, el cirujano tiene un papel irreemplazable en el trabajo diagnóstico, en la integración y luego en la toma de decisiones. Quizá en algún momento el estelar va a ser el endoscopista que te va a dar toda la información. Pero luego de eso, el endoscopista no hace nada más con el paciente porque él no tiene ninguna terapia para el paciente. Hay que evitar crear expectativas, ansiedad, es decir cosas y decirte no te preocupes que te curas o no, tú estás fregado o no hay que hacer nada con eso antes de tener la información que te diga qué tipo de masa es. El ejemplo de los pacientes que te llegaron, no, doctor, yo tengo eso hace 8 años, pero me dijeron que eso estaba bien, entonces cuando ya contigo está amarillo. Lo sentimos. Tenemos que actuar en la medida de nuestras capacidades y nuestra instalación. No podemos actuar solo, tenemos que tener apoyo. Siempre es lo que les dije hace un rato, convérsense, únanse, como es lo que pretende la sociedad, solo teniendo una discusión en propósito de decir, oye, en verdad este paciente que tiene, con humildad, ¿ya? Es lo que nos permite ayudarlo.
Por eso hay que mantenernos activos en nuestra red y la discusión. Y si consideramos una cirugía, pensar en la morbilidad que esta otorga. No tomemos nunca la decisión por el paciente. Es bonito, es una cosa como que uno ve en las películas, tú eres el que sabe, pero tú no tienes por qué tomar la responsabilidad de lo que le puede ocurrir al cuerpo de otra persona. Tú explicarás muy bien, hey, tú puedes hacer una fiesta pancreática este porcentaje, tú puedes sangrar este porcentaje, tú puedes que te dé cáncer si te lo dejas ahí. ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Si tú quieres, nosotros lo hacemos. ¿Ya? Entonces yo les agradezco su atención y nuevamente gracias al comité. Creo que esta es una gran reunión. Creo que las reuniones nacionales de cirugía son las mejores reuniones que nosotros podemos asistir. Gracias.